Es viernes y Ñuka Quichua lo sabe. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ñuka Quichua, todo el aprendizaje del idioma Quichua a un solo clic. Hoy he traído un video muy interesante para ustedes y se trata sobre cómo dar órdenes en Quichua. Mi nombre es José Luis Maigua y vamos a empezar con este video. Espero que aprendan y espero que tomen en práctica todas las cosas que vamos aprendiendo ya en los videos anteriores y por supuesto de este video también. Como mencionamos, vamos a aprender a dar órdenes en Quichua. Es muy importante aprender también frases y palabras para dar órdenes. En este caso vamos a ver orden hacia tú o ustedes. Acá dice singular y plural. Para dar órdenes en forma singular utilizamos simplemente al verbo en infinitivo pugyana. Acá ustedes ven que todos los verbos terminan en na. A ese verbo yo le quito la partícula na, ¿de acuerdo? Entonces me quedaría solo pugya, ¿no es cierto? Y una vez que yo quite na, aumento ye. Me quedaría pugyay, juegue. Fácil y sencillo de ordenar en Quichua. Quito na, aumento ye, me queda pugyay. Acá tengo pequeños ejemplos para que ustedes se den cuenta cómo va variando la traducción. Tengo acá los verbos mikuna, comer, pugyana, jugar, rantina, comprar. Pero yo he quitado, como ustedes se dan cuenta, na y aumentado ye. Tengo entonces mikui, ya es una orden, come o coma. Pugyay, juegue o juega. Ranti, compre o compra. Acá tengo un pequeño ejemplo que ya he añadido con un complemento, dice uchka mikui. Come rápido, está dando una orden. Y acá tengo para ordenar o hacer una orden en plural a varios. Para ello, al verbo en infinitivo pugyana quito na, aumento ye. Hasta aquí es prácticamente como se ordena en forma singular, pero la diferencia es que aquí complemento con la terminación de la conjugación en presente simple. Acuérdense cómo se conjuga en presente simple, ¿de acuerdo? Complemento con la terminación del presente simple es chic. ¿Se dan cuenta? Para que visualicen cómo se conjuga, también pueden tranquilamente ver videos anteriores. Tengo sobre conjugaciones en presente simple y explica mayormente cómo se conjuga. Entonces vamos regresando al tema, es pugyay chic, jueguen, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo de amarillo para que se convierta en plural, porque si pongo hasta ye es juegue, pero aumento chic es jueguen. Acá tengo de la misma forma los mismos ejemplos, los mismos verbos que estaba acá, lo tengo acá. Entonces dice aquí mikui chic, coman, pugyay chic, jueguen, y ranti chic, compren. Todo esto son órdenes. Acá tengo igual un ejemplo ya como tipo oración, una frase. Dice alilla mikuichik, coman despacio. Están dando una orden. ¿De acuerdo? Así es que continuando ya con otra página, dice dar orden hacia él o ellos. ¿De acuerdo? Para singular y plural. ¿Sí? Aquí no varía mucho. Para ello, simplemente al verbo en infinitivo pugyana quito la partícula na y aumento chun. ¿Sí? Entonces acá tengo ejemplos para que se den cuenta de mejor manera. Dice pai pugya chun, que juegue él o que él juegue. Pai kuna pugya chun, que jueguen ellos, que ellos jueguen. ¿Sí? Está dando una orden, podríamos decir que es en tercera persona. Entonces dependiendo de qué pronombre vaya aquí, acá varía el significado, porque si se dan cuenta aquí pugyachun se escribe lo mismo acá, pugyachun. Lo que cambia son los pronombres de él a ellos. Entonces dependiendo del pronombre que yo utilice, la situación o el contexto en la que yo utilice la frase, cambiará de significado a singular o plural. Igual de la misma forma aquí tengo pequeños ejemplos para que se den cuenta de mejor manera. Dice hatuna, vender. Chancana, trabajar. Rurana, hacer. Acá ya he aumentado ya la partícula chun. Claro, por supuesto tengo que quitarle na para eso. Entonces me queda pai hatuchun. ¿Sí?
pai hatuchun, o a su vez puede ser paikuna hatuchun. La traducción es que venda él o que vendan ellos. Sí, es una orden. Acá abajo tenemos pai yankachun o paikuna yankachun. Lo que cambia son los pronombres, no la conjugación, el verbo en sí. La traducción es que trabaje él o que trabajen ellos. Y por último tengo pai rurachun o paikuna rurachun. Que haga él o que hagan ellos. Son órdenes. Acá tengo otro pequeño ejemplo que es pai wagrata hatuchun, que significa que él venda el ganado. Acá tengo otro ejemplo que dice paikuna wagrata hatuchun, significa que ellos vendan al ganado. Entonces, dependiendo del pronombre que yo haya puesto al inicio, va a variar de significado a singular o plural. Esto es ordenar en tercera persona. Vamos a ir ya con la última, que es ordenar hacia mí, a primera persona. Dar una orden para que me las haga a mí. Entonces lo mismo, acá tengo singular, acá tengo plural. Para ello dice simplemente al verbo en infinitivo ukyana. Ukyana es abrazar. Quito la partícula na. Casi ya en las, como en las anteriores, quito na, me queda solamente ukya. A eso yo aumento guay. Por lo tanto quedaría ukya guay. Abrázame. Abrázame. ¿De acuerdo? Para que la acción regrese a primera persona. Una orden para que me la haga a mí. Entonces aquí de nuevo, ukyana es abrazar. Quito na, aumento guay. Es ukyaway. Abrázame. Así de simple. Igual tengo ejemplos acá. Ukyana es abrazar. Pushana es llevar. Kuna es dar. Aquí he quitado na, aumentado guay, como se dan cuenta aquí. Entonces queda ukyaway. Abrázame. Pushaway. Llévame. Kuway. Dame. Sí. Pequeño ejemplo, ya frase aquí. Otavaluma pushaway. Llévame a Otavalo. Acá tengo en cambio para plural. Para ello el verbo en infinitivo ukyana quito na y luego aumento guay. Hasta ahí. De la misma forma funciona como que fuera en presente. Y luego complemento con la terminación de la conjugación en presente simple de la misma forma que es chik. Por lo tanto, ukyaway es abrázame, pero si yo pongo ukyaway chik sería abrácenme. Es plural. Acá tengo singular, sí. Acá la diferencia es que ya aumento la parte que está de amarillo. Ukyaway chik significa abrácenme. De la misma forma acá tengo pequeños ejemplos en las tres formas, claro. Ukyana, abrazar. Pushana, llevar. Kuna, que era dar. Y a este lado tengo ya aumentado, cambiado, modificado, la cual significa ukyaway chik, abrácenme. Pushaway chik, llévenme. Y por último, kuway chik, denme. Acá abajo tengo un ejemplo que dice Utavaluma pushaway chik, llévenme a Otavalo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el video que quería compartir con ustedes. Es Ñuka Quichua sobre cómo dar órdenes en Quichua precisamente. Así es que una vez más quiero agradecerles por haber visto este video. Espero haya sido de su agrado, de su interés y por supuesto espero más que todo hayan aprendido. No olviden que subo videos todos los días viernes. Para ello únicamente tienes que suscribirte y activar la campanita y todo lo demás. Ustedes saben muy bien cómo funciona esto. Conmigo será hasta el siguiente video. Chau chau.